Buenas tardes, chicos y chicas, o buenos días, depende de la hora que están tomando el curso. Sé que esta es la primera vez que vamos a intentar hacer este proyecto piloto en el curso de introducción a los negocios, y vamos hoy a tratar de ver cómo nos va en lo que es el desarrollo de trabajar una clase desde nuestra plataforma y trabajarla desde lo que es online. Así que yo voy a tratar de ir lo más lento posible dentro de lo que es Rodeo Hablando, y voy a estar tratando de trabajar en esa área. Si usted ve que yo me muevo en el salón o piensa que realmente le estoy hablando a ustedes, pues es mi forma de poder yo realmente sentirme tranquilo de que estoy hablando a la gente y estoy enseñándoles algo. Así que no necesariamente voy a estar mirando a la cámara, me van a seguir en el desarrollo de lo que es el día y de lo que vamos a trabajar en el desarrollo de este negocio. Voy a empezar a hablar un poquito de lo que veníamos hablando en la clase pasada, la clase que tomamos la semana pasada. Básicamente nosotros tomamos el ambiente general en donde se mueven los negocios. Comenzamos hablando de lo que es los negocios, porque necesitábamos saber de qué vamos a hablar durante el curso. Pero más que hablar de los negocios, dijimos que los negocios dependen principalmente de la economía de los países, o de los individuos, porque la economía es la que mueve el desarrollo económico principal donde los negocios tienen base. Así que nosotros pudimos ver en la clase pasada que la economía distribuía los recursos que eran escasos y limitados para satisfacer las necesidades y deseos de unos individuos, que también eran ilimitadas. Y dijimos que como aparato para satisfacer esas necesidades y deseos que eran ilimitados, había dos áreas de la economía que se miraban: lo que era la microeconomía y lo que era la macroeconomía. Y hablábamos que la microeconomía estaba enfocada en lo que era el individuo, en todo lo que el individuo genera en términos económicos para mover la economía de un país. Y por otra parte hablamos de los aspectos macroeconómicos y miramos diferentes aspectos de cómo la gente en general y los países utilizan los recursos. ¿Y por qué eran importantes? Porque esos factores económicos son los que determinan el nacimiento o no de los negocios. Y los negocios, dijimos que principalmente son fuentes para generar ingresos y satisfacer necesidades. Y dijimos que habían dos tipos de negocios, principalmente aquellos negocios que son con fines de lucro y negocios sin fines de lucro. Y no tiene nada que ver con que no van a generar ingresos. Eso lo dijimos en la clase pasada, que sí van a generar ingresos. Y que quien le diga a usted que no va a generar ingresos le está mintiendo. Lo que cambia es que cuando nosotros generamos ganancias dentro del desarrollo de nuestro negocio, nosotros lo hacemos con objetivos distintos. Cuando yo tengo un negocio que es con fines de lucro, yo estoy desarrollando estrategias para yo quedarme con un bolsillo con algún dinero. Cuando yo estoy hablando de sin fines de lucro, los ingresos que yo genero se utilizan para el bienestar del mismo negocio o algunas metas que se tengan. Ahora bien, los negocios se mueven dentro de un ambiente de negocios que están rodeados por factores internos y factores externos, que igualmente le llamamos el microambiente de una empresa y el macroambiente de una empresa. Y el microambiente de una empresa se refiere a los diferentes elementos dentro de la organización que pueden afectar su habilidad para operar. Aquellos elementos dentro de la organización que le puede afectar su habilidad para operar. Y entre ellos le puedo mencionar varios. Yo creo que el primero que tenemos que mirar en esa área de el ambiente interno de una compañía, definitivamente tienen que ser la misma compañía. Empresa. Repasamos que la empresa es una organización, ¿verdad? Y que una organización trabaja para desarrollar una serie de recursos que no podrían hacer solos. Pero ese es otro tema, ¿verdad? La compañía por sí sola puede afectarse.
porque nosotros tenemos una misión y una visión que nos desarrolla y una cultura organizacional. Y cualquier cambio en la cultura organizacional de una empresa puede afectar su habilidad para operar. Y nosotros nos definimos por esa cultura organizacional. Así que la compañía es el primer elemento del ambiente interno que nos puede afectar. El segundo elemento tienen que ser nuestros empleados. Si nosotros miramos el desarrollo de una empresa, vamos a mirar en un triángulo que nace en muchas ocasiones, que si esto fuera una empresa, la base de esa empresa son los empleados. Y cómo los empleados comuniquen lo que nosotros queremos satisfacer o cumplir en expectativas puede significar el éxito o fracaso de nuestra empresa. Así que los empleados son el segundo elemento importante que pueden afectar nuestra habilidad para operar. El tercer elemento son los suplidores. Para nosotros poder producir un bien o servicio, nosotros dependemos de suplidores. Por ejemplo, si yo fuera a hacer esta silla que tengo aquí, la silla tiene tornillos, la silla tiene patas, la silla tiene color. Y cada uno de esos elementos no necesariamente los desarrolla una sola persona. Ahora, si yo tengo un contrato con un edificio y le voy a suplir mi silla, y las sillas es lo que ellos necesitan para terminar el edificio, pero la persona que me hacía el color de la silla tardó en darme el color, yo voy a tardar en entregar mis recursos, por lo tanto voy a afectarme con los suplidores. Así que los suplidores afectan la habilidad de la empresa para operar. También dentro de ese ambiente interno están los grupos de interés. Esos grupos de interés es lo que en inglés se conoce, y lo vamos a escuchar mucho en los diferentes cursos de administración de empresas, se conocen como stakeholders. Y miren que no le estoy diciendo stockholders. Los stockholders son los accionistas de una empresa. Y eso también puede ser un grupo. Es parte de un grupo de interés. Los stockholders son los accionistas de una empresa. Pero los stakeholders son todos aquellos grupos que tienen especial interés sobre las operaciones de la compañía. Por ejemplo, la comunidad donde la compañía tiene su edificio tiene un interés sobre esa compañía. Si por ejemplo nosotros pensamos en lo que pasó en Capeco, la gente que explotó, la gasolinera que explotó aquellos tanques en Bayamón luego del peaje de Buchanan, lo que pasó allí tuvo un efecto sobre todas las comunidades aledañas. Todavía hoy hay comunidades en Capeco, cerca de Capeco, como es la comunidad de Puente Blanco en Cataño, que no tiene luz y que sus recursos se fueron afectando. Todos los negocios que estaban alrededor de él, le explotaron los cristales, le explotaron diferentes elementos. Así que la comunidad está afectada, puede ser afectada por el negocio, por lo tanto tiene interés sobre lo que hace la compañía. Cuando nosotros escuchamos a un Tito Kayak trepado, ¿verdad?, en las banderas o haciendo mil cosas, realmente está haciendo lo mismo. Es alguien que tiene interés sobre lo que está pasando, ha paralizado construcciones. Por lo tanto, esos grupos de interés pueden tener un efecto sobre lo que pasa dentro de la compañía. Las uniones laborales, las de derechos humanos, you name it. Hay un montón de organizaciones o grupos que tienen especialmente interés sobre la compañía, además de los accionistas y los empleados que tienen especial interés sobre la compañía, la junta de directores que puede tener especial interés sobre la compañía. Ahora bien, además de estos elementos dentro del ambiente interno, tenemos que decir que hay un ambiente externo que puede afectar a la compañía. Y nosotros tenemos que tener control también de ese ambiente externo. Si yo les fuera a hablar, ¿verdad?, de ese
ambiente externo de la compañía, les tengo que decir que el primer elemento que nosotros podemos mirar es el ambiente político de un país. Cuando nosotros miramos el ambiente político de un país, nosotros tenemos que decir que ese es el primer elemento que puede afectar a una compañía. Cambios en los elementos políticos de ese país van a tener cambios en nuestras operaciones. Por eso que ustedes ven que les decía en la clase pasada que las acciones y el precio del petróleo se mueven por chisme. Si el precio del petróleo sube o baja, tiene que ver con cosas que pasan en las políticas de los países. Si yo pienso que Corea del Norte va a atacar a Corea del Sur, mira, hay que cerrar los centros de petróleo porque nos pueden atacar. Por lo tanto, todo eso puede cambiar mis operaciones. Que el gobernador actual en Puerto Rico estableció ahora que va a subir el agua o la luz, ¿verdad? Independientemente digan que fue culpa del este o del otro, la realidad es que si hay un cambio en la política del gobierno puede afectar la forma en que nosotros operamos y tenemos que tener eso en consideración. De esa misma manera, entonces, tenemos que mirar el ambiente legal del país, ¿verdad? Ver cómo ese ambiente legal, las nuevas leyes que surjan, los cambios que ocurran en el desarrollo de esas leyes pueden afectar la forma y manera en que nosotros hacemos negocios dentro de una organización. Dentro de ese ambiente externo también yo tengo que hablar de las fuerzas naturales. Nosotros tenemos cambios en las fuerzas naturales del ambiente de nuestra organización. Si mira, si hay terremotos, si hay huracanes, si hay inundaciones, todas esas fuerzas naturales van a cambiar la forma mía de hacer negocios o van a producir que unos negocios sean más exitosos que otros, ¿verdad? Porque en un país donde los terremotos son constantes, ¿qué va a pasar? Pues definitivamente las nuevas construcciones van a exigir que hayan unos productos, unos elementos que hagan que el edificio se oscile cuando ocurre un terremoto. Ahora, no es lo mismo como, por ejemplo, en Puerto Rico. Nosotros no somos tan, ¿verdad? No hemos tenido una experiencia con terremotos, Dios nos cuida, ¿verdad? Constante, pues, ¿qué hacemos nosotros? Pues nuestro enfoque principal son los huracanes, pues los productos que podemos vender están asociados a tormenteras, maderas, etcétera, etcétera. Así que las fuerzas naturales pueden tener un efecto sobre el desarrollo de nuestro negocio. Fuerzas económicas, y hemos hablado en la clase pasada, ¿verdad? Y un poquito ahora como estaba repasando, que cambios en los efectos económicos macroeconómicos y microeconómicos de un país pueden afectar el desarrollo de los negocios. Si yo tengo menos dinero en mis manos, yo voy a tener menos oportunidad de adquirir. Por lo tanto, yo voy a ir a buscar esos elementos que me hacen falta, o voy a dejar de comprar esos elementos. Todos sabemos que estamos en una crisis económica. El año de la crisis económica, 2007. 2007 se cae la bolsa de valores, se cae la economía de los Estados Unidos, y con ese proceso se cae la economía de muchos países en el mundo, en muchas regiones del país en el mundo. Hoy vemos la de Estados Unidos, pero tengo que decirle que Europa está en la misma condición y hoy en día está igual cayendo la economía de esos países, pero la realidad es que fue un efecto en cadena. Lo que pasó aquí trajo un efecto. ¿Qué pasaba en Puerto Rico? Que ya en el 2007 Puerto Rico llevaba casi 7 años sin crecimiento económico. Y yo les hablaba la semana pasada de la importancia del crecimiento económico de un país, que era crecer y dónde se miraba el crecimiento económico. Así que cuando no hubo crecimiento económico en nuestro país, que ya venía atrasado, y de repente llega la crisis, explotó. Y tuvimos, ¿verdad?, un déficit, y hemos estado en una crisis que también, por malas decisiones económicas de nuestro país, se han sostenido, ¿verdad? Y hoy definitivamente no vemos ningún plan estructurado del gobierno ni de ninguna área para salir de la crisis. Y no vislumbro, ¿verdad?, que en muchos años más podamos salir de la crisis, aunque en Estados Unidos tengo que decirles que ya han empezado a despuntar un poco los factores económicos.
como decíamos la clase pasada, la economía son ciclos. Y hay ciclos en donde la economía se va a mover de manera positiva, y cuando hay cambios en la forma de consumir, los ciclos económicos cambian y los países pueden caer en lo que hemos estado pasando, una recesión, y luego movernos a las otras fases. La realidad es que ya Estados Unidos está empezando poco a poco a ver el desarrollo de trabajo, a mover un poco más la economía. Puerto Rico le va a tomar un poco más de tiempo. Pero definitivamente las fuerzas económicas van a ser un factor importante de ese ambiente que nos rodea, que nos puede afectar cuando vamos a desarrollar negocios. Entonces están las fuerzas tecnológicas. El desarrollo de la tecnología ha jugado un papel importante en la vida de los negocios, ¿verdad? Y ha hecho que hemos cambiado la forma de hacer negocios. Hoy muchos de nuestros negocios se mueven a través de las redes sociales y del internet, porque la tecnología se ha desarrollado. Antes nos era difícil pensar en un eBay para comprar nuestros productos. Hoy quizás esa es una de las fuentes en que podemos adquirir productos y regatear con ellos. Hemos vuelto atrás, ¿verdad? Hemos vuelto a regatear y a trabajar en ese desarrollo, porque la tecnología nos ha dado acceso a información que antes no teníamos. Y como esa información está ahora accesible, nosotros trabajamos con ella y podemos tomar nuevas decisiones. Y si miramos de alguna manera los cambios demográficos de un país, demográficos y culturales de nuestro ambiente, también cambian nuestra fuerza, nuestra forma de hacer negocios. Fuerzas demográficas, y cuando hablamos de fuerzas demográficas, estamos hablando de todos los aspectos medibles de nuestra economía: edad, género, educación, dónde vive la gente. Mira, antes la gente, como decíamos en la clase pasada, antes la gente vivía en el aspecto en los campos, y yo les dije, ¿verdad?, que habían estudios que demostraban que el IQ de la gente del campo era mayor que el IQ de la gente del pueblo. Hoy en día la mayoría de la gente se ha movido, y eso hace cambios en la forma de hacer negocio, en la forma de construir, desarrollar. Hoy la gente muere más joven que lo que moría hace unos años atrás. Hoy las familias son más pequeñas que lo que eran en años anteriores. Hoy las mujeres estudian más que los hombres. Hoy el desempleo tiene una tasa bien alta. Todos esos factores afectan la forma y manera de hacer negocios y que nos permiten desarrollar o no negocios dentro de nuestra economía. Un dato bien importante: hoy el 85% de los negocios en los Estados Unidos son small business. El 85% de los negocios son small business. Ahora, a nivel mundial, y ahora entrando a esa fase, el 90% de las transacciones económicas de un país de las transacciones económicas de un país tienen que ver con algún aspecto de intercambio entre países. La economía se ha ido desarrollando y la forma de negocios también. Hoy no hemos hablado de los tipos de negocios, hemos estado hablando principalmente del ambiente de hacer negocios. Y dentro de ese juego de ambiente de hacer negocios, llegó hace quizás unos 60 años un participante que no estaba y que no era importante de conocer antes de entrar a saber cómo nosotros podemos hacer negocio en nuestro país, y se llama globalización. Hoy en día este ambiente ha sido afectado por algo que se llama globalización. Y esa globalización hace que tengamos que mirar el desarrollo de nuestros negocios desde otra perspectiva. Para todas las economías del mundo es importante conocer
cómo la globalización puede afectar su manera de hacer negocio. Ahora, ¿de dónde salió la globalización? ¿De dónde, rayos, vino esto? Mucha gente les puede decir que hay momentos históricos que nos podrían decir que la globalización vino muchos años antes. Si alguien conoce la historia de Marco Polo era un tipo que viajaba por el mundo tratando de hacer investigaciones y tratando de encontrar tesoros, y lo que hacía era que cuando descubría algo venía a su país y le decía a gente: yo creo que tú me financies mi negocio y yo te puedo traer cosas de esas tierras que yo he invadido o he buscado, y la gente le daba dinero, iba a esa otra tierra y de esa tierra venía y traía esos recursos. Eso era intercambio, eso había intercambio entre países, ¿verdad? La globalización en términos modernos la traemos más cerca luego de la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, que está casi tan temprano como en los finales de los 40, ¿verdad? Se empiezan a desarrollar la tecnología, principalmente los satélites de información. Se desarrollan los satélites de información para poder ser utilizados durante la guerra. Así que tenemos una tecnología que antes no teníamos y que nos permite identificar cosas tan distantes como en otros países. Y se desarrolló, entre muchas cosas, la área de comunicación. Esos satélites me podían ahora comunicar desde donde yo estaba hasta tan lejos como estaba el lugar donde estaba la guerra, ¿verdad? Los países que estaban involucrados en la guerra. Por lo tanto, yo podía estar en Estados Unidos y estar dando instrucciones en la guerra que estaba pasando en Alemania. Cuando termina la guerra ocurren varias cosas. Y una de las cosas más importantes que ocurre es que los países empiezan a ver que ahora tenían algo que no tenían antes, que le daba acceso a información acerca de los demás. Y deciden darle utilidad a esa herramienta que ellos mismos habían desarrollado. Muchos años antes, siglo XVIII, Adam Smith, 1776, dijo o habló en un discurso que está escrito y que ustedes tienen que haber escuchado en sociales o en economía si ya la tomaron, que se llamó La riqueza de las naciones. Habló en ese momento que los países tenían que especializarse en lo que eran mejores. Y ese término, en su momento, se le llamó ventaja comparativa. Mira, Adam Smith decía: ¿saben qué? Para nosotros poder hacer algo mejor y poder intercambiar elementos con otra gente, nosotros tenemos que especializarnos en lo que nosotros somos mejores. Él lo escribió en ese momento. Muchos años después, entonces hace la explosión de la internacionalización. Y viene con esa Segunda Guerra Mundial. 1776, Adam Smith dice: vamos a especializarnos. Segunda Guerra Mundial, dice: ahora está la comunicación, vamos a desarrollar la infraestructura. 1990, 90 y pico, comienza la Internet. Y el desarrollo de la Internet, quizás estaba un poco los 80 y se va desarrollando en 90. 1998 es el año donde realmente la Internet explota. Y hoy en día, entonces, nosotros no sabemos vivir sin conocer acerca de lo que está pasando en el resto del mundo. Por lo tanto, el proceso de la globalización nos ha traído desde alguien que la imaginó a hacerse realidad a hoy ser vida en nosotros. Por lo tanto, como hoy es vida en nosotros, tenemos que conocer qué pasó con ella. Punto focal: Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, 1950, dice: ¿qué vamos a hacer después de esto? Como parte del acuerdo de la guerra, una de las cosas que ocurre es que los países se pusieron de acuerdo, y como parte del acuerdo de solución dice que los países tenían que unirse para reconstruir a todos aquellos países que habían sido afectados por la guerra. Para eso crearon algo que yo les hablé la semana pasada, que se llamó el Banco, o se llama el Banco Mundial.
el Banco Mundial, World Bank. Sorry, aquí está el Spanish. Banco Mundial. El Banco Mundial es una herramienta, ¿verdad?, que nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial y cuyo propósito principal era reconstruir aquellos países que estaban afectados por la guerra. Ese fue el elemento principal que hacían esos países. Ahora bien, cuando termina ese proceso se dan cuenta que ese proceso de reconstrucción vino porque algunos países tenían la capacidad para invertir o dar dinero para reconstruir esos países y había otros que tenían la necesidad de recibir dinero para reconstruirse. Y empezaron a ver que había otras áreas en las que eso pasaba. Igual que nosotros, cuando nosotros tenemos dinero en exceso, nosotros vamos al banco y depositamos nuestro dinero, porque ese dinero lo vamos a utilizar para nosotros generar intereses, pero también ese dinero lo utilizan para darle a la gente que necesita. Así que hizo una relación el Banco Mundial entre los países que le vamos a llamar, como un término financiero, ahorradores positivos, y habían países que necesitaban el dinero, y cuando nosotros vamos a necesitar mucho dinero también vamos al banco, y a nosotros somos ahorradores negativos. Y lo que hacía el Banco Mundial es mirar la estabilidad financiera de los países y mirar relaciones justas de desarrollo. Y esas relaciones justas de desarrollo se ven porque los ahorradores positivos le dan dinero a los ahorradores negativos, que se lo devuelven con intereses, pero en algunas ocasiones se lo devuelven en productos. Así que vela por ese intercambio. Ahora bien, ¿qué pasaba? Cuando empiezan a intercambiar se dan cuenta de que no todos tenían la misma moneda, de que no todos tenían el mismo poder económico. Entonces el Banco Mundial empieza a desarrollar los niveles económicos de los que discutimos, o la etapa de desarrollo que discutimos en la clase pasada. Y nosotros discutimos, ¿verdad?, que para poder definir cómo los países iban a producir, el Banco Mundial definió 5 etapas de desarrollo, que nuevamente las estamos repasando porque las vimos en la clase pasada, y dijimos que los países eran, 4 etapas: países subdesarrollados, que tienen altas tasas de mortalidad, altas tasas de natalidad, poca infraestructura, y esa gente nosotros vimos que se enfocaban en desarrollar productos agrícolas. Entonces estaban lo que llamamos economías en vías de desarrollo, y esta recogía a las economías que por un periodo de más de 30 años han tenido un desarrollo sostenido. Eso hoy se llaman economías emergentes. Un ejemplo que creo que di la clase pasada es China, ¿verdad? China hizo un plan, y este plan fue a 30 años, gente, y fue un plan que fueron haciendo por fases. En la fase 1 voy a hacer esto, en la fase 2, y fueron creciendo hasta hacer lo que hoy conocemos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar lo que China realmente produce, China lo que produce es lo que produce la mayoría economías de vías de desarrollo, que son productos sustitutos. Y eso es lo que hacen estos países en vías de desarrollo. Entonces están los países con economías semidesarrolladas. Y esas economías semidesarrolladas son economías que la industrialización ha empezado a formar parte de su importante del sector económico de su país. Sabemos que todas las economías en un momento fueron agrícolas y la mano del hombre era la más fuerte,
la revolución industrial es la que trae el cambio a la mano de obra a sustituirse por las máquinas. Pues estos países han ido pasando de ese proceso de de hombre a máquina. Y esos países se dedican principalmente hoy a producir, a manufacturar productos. Eso es lo que hacen esos países. Es lo que primordialmente hacen esos países. Y entonces están los países industrializados. Y esos países industrializados son los que nosotros decimos que son las economías más grandes del mundo, y su factor principal, o lo que hacen, es innovar, desarrollar productos nuevos. Lo más que hacen es innovar. ¿Cómo yo determino eso? Pues como le dije en la clase pasada, se determina a base del Producto Nacional Bruto. Ahora, ese Producto Nacional Bruto y esos otros factores afectan principalmente el valor de la moneda de los países. Y se dieron cuenta, y los países se empezaron a dar cuenta de que para poder desarrollar sus economías teníamos que pensar en cómo éramos afectados por el desarrollo económico de los demás, y que el principal factor que me decía eso era el valor de la moneda. Y entonces se creó esta segunda entidad que se llama el Fondo Monetario Internacional, que si lo pueden buscar en internet para que conozcan de cómo está constituido los países miembros, ese es imf.org, International Monetary Fund.org, igual que World Bank, es worldbank.org. Pero el Fondo Monetario Internacional lo que mira es la estabilidad de la moneda y que haya un intercambio justo en términos de valor entre los países. Muchos pensamos que el dólar es la moneda de mayor valor en el mundo, ¿verdad? Porque pensamos que Estados Unidos tiene el mayor valor. Lo primero que les voy a decir es que los países con las economías o los productos nacionales brutos más fuertes, que es lo que mide el crecimiento económico, son los países nórdicos, ¿verdad? Y para eso constituyen un grupo. Pero las monedas más fuertes en orden son las siguientes. La moneda más fuerte del mundo es la libra esterlina, o el pound, si fuera en inglés. Y la libra esterlina es la moneda de United Kingdom, o Inglaterra. Luego tenemos el euro. Y el euro ha ido en decadencia, ¿verdad? Antes estaba en 1.60, creo que los otros días estaban en 1.40 y pico, así que ha ido bajando en valor. Pero el euro es el segundo elemento, o la segunda moneda más fuerte. El tercero es el dólar canadiense, y el cuarto es el dólar. Así que en ese orden son las monedas más fuertes que existen hoy en el mundo. En el caso del dólar canadiense y el dólar hay algunos momentos durante el año que una puede llegar a superar a la otra, pero lo más importante es que mira ese equilibrio del Fondo Monetario Internacional dentro de ese proceso. Ahora, uno de los índices que me dice el poder de compra de la moneda y que me dice la capacidad que yo tengo de adquirir productos en otros países para yo saber si yo hacer negocios aquí puede ser efectivo, es lo que se conoce como el Big Mac Index. Y el Big Mac Index, y lo pueden buscar también en internet, usualmente está en la página de Economist, y el Big Mac Index es un índice que básicamente mide el poder de compra que tiene tu dólar o tu moneda en otro país. A eso es lo que le llamamos el Purchasing Power Parity, que hablamos en la clase pasada, o paridad de compra. Bueno, yo sé que cuando yo voy a McDonald's aquí, yo puedo comprar quizás un Big Mac en $3.99, por decirle un precio. Pues yo quiero saber si mis $3.99 pueden comprar un Big Mac en Inglaterra. Pues cuando yo voy a Inglaterra con mis 4 pesos a comprar un Big Mac,
Y me voy a llevar la sorpresa que no voy a poder comer un Big Mac. Probablemente no pueda comprar nada dentro de ese McDonald's. Bueno, unas papitas fritas para uno hacer algo. Pero la realidad es que el Big Mac Index me indica ese por ciento. ¿Por qué el Big Mac? Gente, porque McDonald's es el restaurante con mayor presencia en el mundo. Está en más de 147 países. El World Bank y el International Monetary Fund tienen miembros de 150 y pico. Por lo tanto, está en la mayoría de los países. Y es una buena medida de medir esa paridad en ese poder. Ahora bien, junto con ese elemento, entonces nació otra organización. Y esa otra organización quizás es una de las más importantes en términos de negocio. Antes de hablar de la organización, les tengo que hablar que uno de los elementos más importantes para yo medir mi capacidad de hacer negocios fuera de mi país lo tiene la balanza comercial. Hablábamos de la balanza de pago en la clase pasada de un país, ¿verdad? Que mide todas las transacciones en términos de inversiones, transacciones financieras de un país y lo que le llamamos la cuenta corriente. Y la cuenta corriente es el elemento más importante para yo medir cómo se hace, cómo es los negocios en el mundo. Y esa balanza comercial de un país está dividida por dos áreas. Lo que son las exportaciones de un país, que es todo lo que yo produzco en mi país y yo vendo en otro. Si yo lo produzco aquí y lo vendo a otro, yo estoy exportando mi producto. Quiero aclarar una cosa, cuando nosotros hacemos negocios con Estados Unidos, Puerto Rico hace negocios con Estados Unidos, Puerto Rico no está exportando con Estados Unidos. Puerto Rico está haciendo comercio interestatal. Estamos exportando, ¿verdad?, en términos de práctica, pero la realidad es que eso no me mide dentro de exportación, porque yo lo que estoy haciendo es que de mi estado lo moví a otro estado. Nosotros no somos una nación reconocida, gente. Por lo tanto, nuestra relación con Estados Unidos es una relación de padre e hijo, o de familia. Así que ahí lo que nosotros hacemos es comercio interestatal. Pero nada, lo importante que sepamos es que cuando yo exporto con otro país, estamos hablando de que yo estoy exportando. Ahora, si yo le compro a otro país y lo traigo, yo estoy importando. Les decía en la clase pasada que Puerto Rico tiene una balanza comercial positiva. La gente piensa que tiene una balanza comercial negativa. No vi los números, no he visto los números del 2012, pero la realidad es que nosotros exportamos más de lo que importamos. Somos los exportadores de productos farmacéuticos más importantes del mundo, uno de los más importantes del mundo. Claro, el problema que tenemos es que todos esos chavos no se quedan aquí porque las empresas que son dueñas de esa exportación no son nacionales. Por lo tanto, el dinero que generan lo mueven a sus países de origen o a su matriz y ahí es donde realmente perdemos. Pero la realidad es que nosotros exportamos más que lo que importamos. Ahora, si le estoy diciendo que eso es lo más importante de lo que es hacer negocios a nivel internacional, les tengo que decir entonces que había que hacer una organización que vedara eso. Porque ¿qué hicieron los países? Los países entonces crearon alianzas o integraciones entre sí para poder llevar a cabo negocios. Para poder llevar a cabo esos negocios, crearon esas alianzas. Y esas alianzas las hicieron en 5 niveles. Así que todo esto para recoger cuál es la organización, ¿verdad? Pero los países se integran de 5 formas. La forma más fácil en que los países han empezado a unirse es lo que se llama como área de libre comercio. Esa es la forma más fácil o más simple en la que la gente se organiza. El área de libre comercio. Voy a tratar de hacer un dibujo aquí. Quizás la media mancha.
Y el área de libre comercio básicamente lo que dice es que se establecen las relaciones de intercambio entre los países que son miembros, más no con los países que no son miembros. Pan y galletas más fácil. Un área de libre comercio lo que dice es que si yo estoy haciendo negocios con Juan y con Marta, establece las relaciones de Rodi, Juan y Marta. Pero si Rodi quiere hacer negocios con Pedro, Juan y Marta no pueden decir cómo hacer negocios con Pedro. Solamente establece las reglas del juego entre la gente que es parte del acuerdo. Así que esa es la forma más fácil. Pues mira, si yo tengo unas áreas en las que yo me quiero desarrollar, yo hago un área de libre comercio y miro esos bienes y servicios que se van a mover entre los países miembros. Los hago menos restrictivos, si yo quiero pasar una cartera de aquí a allá, a lo mejor le quito los impuestos, etc. Pero yo tengo que ver ese acuerdo porque eso puede afectar mi negocio. Si alguien puede traer carteras de otro país y no pagar impuestos y yo tengo que hacer carteras aquí y pagar impuestos, pues eso no es un buen negocio. Y eso lo logra la internacionalización. El segundo nivel es lo que se conoce como unión aduanera. Y en la unión aduanera, esto es como un nivel más. Cada una de las que les voy a explicar ahora es un nivel más al anterior. Y en la unión aduanera dice, ahorita le dije que Juan y Marta no podían decir lo que yo hacía con Pedro. Pues ahora va a establecer las reglas o la relación entre los países miembros y va a establecer cómo van a ser las relaciones con los países no miembros. Así que voy a mirar los países miembros y los países no miembros. En la primera fase, yo la describo como una relación de amiguito, ¿verdad? Yo conozco a alguien, yo lo conocí, empecé a salir con él. Empecé a salir con ella, ¿verdad? Empezamos a salir y de repente, ahora ya no somos amiguitos. Ahora, pero ya no nos conocimos. Ese era el primer paso. Éramos amiguitos ahí, nos conocíamos. Ahora establecimos una relación. Ahora somos noviecitos. Y en esta relación, pues ahora sí yo te digo cómo van a ser las reglas con los demás. Y esa es la unión aduanera. Entonces, de la unión aduanera pasa lo que es el mercado común. Y este es un nivel mayor. Porque en los primeros dos niveles yo solamente lo que intercambiaban eran bienes y servicios y los movía de un lugar a otro según, ¿verdad?, las reglas de ese juego. Pero ahora, en el mercado común, se establece que yo puedo tener una libre movilidad de los factores de producción, como lo definimos la semana pasada, lo que eran los factores de producción. Así que ahora dice, bueno, si yo necesito recursos humanos que me pase del país de Juan al país de Marta para yo poder terminar el producto del país de Marta, pues yo vengo y muevo la cosita sin terminar al otro país y lo puedo hacer. Nuevamente, esto es un grado mayor, por lo tanto, primero intercambiaba productos entre nosotros, área de libre comercio, y no podía decir nada de los negocios que tú hacías con los demás. Luego te dije, bueno, seguimos intercambiando productos, pero ahora te voy a decir cómo intercambiar a los demás. Y eso se hace también, gente, para proteger, ¿verdad? Porque si yo hago piña y otra gente hace piña, es más barata, y tú se la vas a estar comprando a ese otro, pues me va a hacer problemas para mí. Y ahora te digo, bueno, pues vamos a mover otros factores. Si yo tengo que mover recursos humanos y lo que vienen a producir, pues si vienen por 6 meses, le doy una visa, etc. Y luego de eso, lo que se dice que es lo más que ha ocurrido en el mundo es lo que es la unión económica. Y la unión económica lo que hace es establecer una sola política económica y monetaria entre los países miembros. Y eso es lo que hoy nosotros conocemos como la Unión Europea, ¿verdad? Que son un montón de países que tienen el euro y tienen una sola política monetaria, que ha sido beneficiosa para algunos países, perjudicial para otros, que llevó casi a la bancarrota a Grecia, etc. Pero eso es lo que se ha dicho que es lo más que se ha logrado. Ahora, lo que a los países aspiran, o lo que está aspirando
la Unión Europea, que es lo que es la Unión Económica, es el centro de todo, o la quinta forma, que es la Unión Política. Y la Unión Política se espera lograr cuando se cree un solo sistema de gobierno y de derecho o de leyes entre los países miembros. Eso hoy no ha ocurrido. Yo tengo mis serias opiniones, ¿verdad? Porque yo siempre pienso que en el caso particular de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos eran 13 colonias independientes y se fueron uniendo, crearon relaciones hasta que se unieron políticamente. Pero, como les dije al principio, o hace un ratito atrás, la globalización se ve más después de la Segunda Guerra Mundial, así que ya en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos era una nación, por lo tanto se dice que la unión política no se ha alcanzado todavía. Ahora, esto es bien importante, porque cada una de estas integraciones me dice cómo hacen negocio los países y qué puedo y qué no puedo comercializar con ellos. Para trabajar y asegurarnos que ese proceso de intercambio fuera justo, entonces fue que nació el World Trade Organization. El World Trade Organization. Y el World Trade Organization, o la WTO, lo que hace es fiscalizar el intercambio que ocurre con las exportaciones e importaciones en el mundo. El World Trade vigila que todos estos acuerdos que se logran, junto con los otros acuerdos que existen entre los países, se lleven a cabo tal y como se establecieron y que no afecte el desarrollo económico de ninguno de los participantes ni de otros que están fuera de él. Así que ellos son los encargados de hacer ese proceso. Para que sepan, cada nivel de integración puede tardar mucho tiempo en alcanzarse. En el caso de la Unión Europea particularmente, tardaron 20 años en lograr que saliera el euro como una moneda. El euro salió en el 1999. Empezó en los años 80 o 90, a finales de los 80, principios de los 90, a intercambiarse como una moneda ficticia en los mercados de valores. Pero moneda que usted pudiese tocar que fuera tangible en 1999. Así que tardaron 20 años en realmente lograr que los países se pusieran de acuerdo y salir de esa moneda. Pero hoy es un factor importante. Así que nace, para ir repasando, nace con la Segunda Guerra Mundial, porque hay 90% de transacciones económicas. Nace el Banco Mundial, nace el Fondo Monetario Internacional. Comienzan a nacer los acuerdos de integración y con eso, ¿verdad?, organizaciones que fiscalizan los acuerdos de interrogación. Así que todo comienza a ser global. Vemos cómo se miden los diferentes elementos y cuando los países comienzan a ver que todo este intercambio está ocurriendo y que pueden ser afectados por ello, entonces comienza lo que dijo Adam Smith en 1776 ser real hoy en día, y los países comienzan a lograr dos tipos de ventajas. Los negocios tienen tres tipos de ventajas. Él empezó a desarrollar, los países desarrollan dos de ellas. La primera es la ventaja absoluta, y hay países que tienen ventaja absoluta. Ventaja absoluta es básicamente cuando tú eres el único que produce como un país un bien o servicio, o no necesariamente que tú eres el único que lo produce, pero que tu capacidad de producirlo y tu inteligencia en producirlo ha hecho que todo el mundo quiera comprártelo a ti. Por ejemplo, una de las industrias más importantes de los Estados Unidos es la industria aeroespacial. Y el diseño de elementos con esta industria, pues
realmente muchos de los países compran sus productos a Estados Unidos. Por lo tanto, este país tiene ventaja absoluta en esa área. Ahora, hay algo que se llama ventaja comparativa. Y la ventaja comparativa ocurre cuando a lo mejor hay varios que producen lo mismo que tú produces como país, pero tú te has especializado tanto en el desarrollo de esa área que has alcanzado eficiencia. Y si usted cogió el curso de Army, ¿verdad? Básico, eficiencia es cuando tú puedes producir más al menor costo y tiempo posible. Más al menor costo y tiempo posible. Eso es ser eficiente. Y los países que han logrado ventaja comparativa principalmente la basan en eficiencia. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que ellos decidieron especializarse en un área y lo hacen mejor, ¿verdad? Si usted va a hacer su casa todos los días, va a llegar un momento que lo va a hacer en el menor tiempo posible, porque ya usted la empezó y usted la va haciendo y ya usted sabe cómo meter el mapa, ¿verdad? Pues lo mismo con los países. Hay un sector en el mundo que desarrolló su economía basado en este tipo de ventaja y fue el sureste de Asia. Malasia, Singapur, Tailandia. Estos países lo que hicieron en un momento fue que cerraron sus puertas al comercio exterior. Es decir, ningún producto salía, muy pocos productos entraban. Entraban aquellos productos que eran más, ¿verdad?, necesarios para el país. Entonces, durante 10 años, lo que hizo el país fue invertir en sus empresarios y decirles: yo les voy a comprar todo lo que ustedes produzcan. No te lo voy a comprar tan caro, pero nos vamos a hacer mejores entre todos. Y luego de 10 años, entonces vamos a abrir nuestras puertas y le vamos a decir a los demás: vengan a producir aquí, porque aquí nosotros producimos esto mejor. Y de ahí les puedo decir, por ejemplo, Puerto Rico se afectó bien grande. Una de las compañías más grandes en Puerto Rico estaba aquí muy cerca de Las Piedras, Intel, desarrollo de los procesadores de computadora. En Malasia se especializó en esa área. Han tenido struggles, ¿verdad? Porque están empezando un producto, aunque ya llevan años. Malasia, Intel se va de Puerto Rico y se va a Malasia. Así que la ventaja comparativa ha sido importante para ese desarrollo. Así que un poco estos procesos de intercambio nos llevaron al desarrollo de nuevas estrategias como países. Ahora bien, ese intercambio se había afectado por diferentes barreras que nosotros tenemos que mirar. Una de las barreras que tenemos que mirar son las barreras naturales que tiene el intercambio de bienes y servicios entre países. Una de las barreras que ofrece la internacionalización o la globalización, hay una diferencia entre internacionalización y globalización, bueno, vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero una de las barreras son las barreras naturales. ¿Qué son barreras naturales? No es necesariamente tiene que ver con, ¿verdad?, con efectos de la naturaleza. Una barrera natural entre los países son las distancias, ¿verdad? Los cambios de tiempo, las horas, los cambios de horas son una barrera natural cuando yo voy a hacer negocio. La infraestructura de los países son barreras naturales. La cultura de un país, ¿verdad?, las diferencias culturales de un país son parte de esas barreras naturales. Cultura, pues, incluye, entre otras cosas, el idioma, las religiones, ¿verdad? Pueden afectar la forma de hacer negocios. Lo que es natural para nosotros en Puerto Rico no necesariamente lo es para otros, ¿verdad? A mí me da mucha gracia cuando la gente mira el 9/11 y dice: estos árabes son unos sucios, ¿verdad? Que es lo que podemos decir. Pero cuando lo miraba desde el punto de vista de los árabes estaban celebrando lo que estaban haciendo. Y la gente dice: están locos, están haciendo lo otro. A lo mejor desde nuestra perspectiva lo estamos haciendo, pero para ellos, los que murieron en ese día, que fueron los que hicieron el atentado, eran unos santos, porque fueron los que se purificaron para purificar al opresor, ¿verdad? Y la realidad es que Estados Unidos se ha metido ahí. Bueno, malo, by the way, no soy independentista, soy estadista, 120%. Pero la realidad es que Estados Unidos se ha metido ahí porque hay una
hay una necesidad económica, hay un factor económico envuelto. Pero es importante que conozcamos que esas barreras existen. Además de las barreras naturales que podamos tener, están las barreras tarifarias. Por ejemplo, los impuestos de cada país. Hay diferentes tipos de impuestos en cada país y es bien importante que nosotros miremos esos impuestos. Las tasas contributivas no son iguales. En algunos países tú puedes hacer negocios y que el dinero te lo permitan sacar libremente. En otros países no es tan fácil. Puerto Rico es bien fácil sacar los chavos de un lado al otro y que el país se quede sin nada. Pero por decirle algo, Argentina, por ejemplo, Argentina ahora mismo tenía un problema. En los años 90, Argentina, la gente se quedó sin dinero, los bancos una noche tenían todo su dinero en las cuentas, al otro día hubo una debacle y todo el mundo perdió los chavos. No existía el FDIC como existe en los Estados Unidos, así que la gente, todo el dinero que tenía en los bancos lo perdió. Se perdió todo ese dinero. ¿Y qué pasó? Pues mira, cuando la banca empezó a recuperar, la gente no quería meter los chavos en el banco. Usted también hubiese pasado lo mismo. Yo no quiero meter los chavos donde yo pierdo todo. Y los chavos, Uruguay está muy cerca de Argentina. Usted coge un barco casi como a Vieques. Si usted no ha ido a Argentina, vaya a Argentina, porque es nice. Pero usted cogía ese barco y se mueve al otro lado y depositaron el dinero. Y los argentinos empezaron a hacer eso. Y los negocios empezaron a hacer eso. ¿Y qué hicieron los argentinos? Hicieron una ley ahora y pusieron una barrera, una tarifa. ¿Tú quieres sacar chavos de aquí? Tú tienes que pagar y darme impuestos. Y te obliga a dejar el dinero en el país. Que han hecho compañías, por decirle, por ejemplo, Louis Vuitton, que es bastante cara e inclusiva. Louis Vuitton lo que hizo, y es un caso que estaba mirando, Louis Vuitton lo que hizo fue que entonces solamente abre su negocio 2 veces al año, en invierno y en verano, cuando hay mucho turismo y sabe que va a vender. Lo demás lo mantiene cerrado. Ha afectado la forma de hacer negocio, así que están esas barreras tarifarias. Mira, hay tarifas proteccionistas, ¿verdad? Hay productos que yo vendo y le pongo impuestos. Si yo quiero, por ejemplo, en Puerto Rico, que no ha pasado, fue tan bobo, hay un caso que podríamos hablar, pero para decirle a ustedes, el café de Puerto Rico hoy está en manos extranjeras, café que se produce aquí. Todas las industrias del café lo tiene Coca-Cola. Coca-Cola es el dueño de todos los cafés, Yaucono, Nescafé, todos los cafés borincanos, yo no sé cuáles son los otros puertorriqueños, pero todos los cafés boricuas le pertenecen a Coca-Cola, por un acuerdo que no fue proteccionista. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, cada vez que hace un acuerdo como los que yo le dije ahí, área de libre comercio, tarifas, etcétera, cada vez que se trata, por ejemplo, con la China o la naranja, ¿verdad? Como jugo, la protege. Florida es un mejor productor de chinas. Pues ellos, en cualquier acuerdo, cualquiera que trate de entrar chinas al país, las protege. Y me parece que también pasa con la piña en otros países. Así que los países tienen tarifas proteccionistas que lo que hacen es cuidar esas áreas. También establecen cuotas. ¿Y qué son cuotas? No es chavo. Cuotas es que le dice a usted la cantidad de productos que usted puede exportar de ese país o importar de ese país. Dice, mira, si usted va a exportar, hasta esta cantidad se puede exportar, o yo voy a dejar entrar tanta cantidad de productos. De la misma manera, esta es la cantidad que yo voy a permitir que usted importe el producto. Mira, a niveles nacionales, una de las cosas que han hecho las Naciones Unidas es que se han creado embargos. Y los embargos son otras restricciones que se pueden hacer. Hay 2 embargos poderosos en este momento corriendo. Uno que casi todo el mundo conoce, que es el de Cuba, que es un embargo que se está tratando de romper. Y básicamente, cuando se establece un embargo, no se permite la relación de negocio con ese país, o se está totalmente en contra y se penaliza a los países que están haciéndolo.
Eso pasa con Cuba y con Libia. Ambas porque tienen dictaduras bastante militares. Bueno, en el caso de Cuba es un comunista, pero comunismo militar, ¿verdad? Así que eso es una forma de una tarifa, una barrera para poder hacer negocios con un país. Igual los controles de aduana. Todos los controles de aduanas que usted tiene, la cantidad que usted puede traer, son elementos que se mantienen en consideración cuando usted está haciendo negocio. Así que barreras naturales para poder hacer negocio en otros países, barreras tarifarias, y les hablé de los impuestos, y les hablé de las tarifas proteccionistas, las cuotas o las cantidades que puedo o no puedo intercambiar, los embargos, ¿verdad? Y los embargos pues tienen varios elementos que podemos trabajar, y las regulaciones de aduana. Y en esas regulaciones de aduana pues tenemos diferentes elementos que nosotros podemos conocer. ¿Qué otros aspectos podemos medir? Pues mira, igual que en el ambiente de negocios a nivel internacional, hay otros ambientes que nos pueden, o otras fuerzas externas que pueden afectar nuestras relaciones de hacer negocios. Quiere decir, yo como compañía, como empresa, tengo un ambiente interno que enfrentar, ¿verdad? Que hablábamos al principio de la clase. Ese ambiente también se ve afectado por el ambiente externo. Pues ahora con la globalización hay otro ambiente que tengo que enfrentar. Así que como compañía que estoy haciendo negocios en mi país y que voy a hacer negocios con otro país, no solamente estoy siendo afectado por estos dos ambientes, sino que también estoy siendo afectado por el ambiente de ese otro país. ¿Y qué elementos son importantes que debemos conocer? Pues mira, una de las fuerzas que afectan los negocios a nivel internacional son las fuerzas políticas. Y de las fuerzas políticas yo les diría que hay tres elementos que tenemos que tomar en consideración. De las fuerzas políticas hay tres elementos que tenemos que tomar en consideración. Lo primero, de un país que tenemos que tomar en consideración son los sistemas de gobierno. Existen 4 sistemas de gobierno en un país. Existen los gobiernos democráticos, que es el que usted y yo estamos viviendo, donde el poder lo ejerce el pueblo a través del voto. Para que no sea una pregunta, Venezuela es un país democrático. La democracia es en Chávez, pero es un país democrático que elige a su gobernante en la urna y es el que decide la mayoría de las reglas. Pero existe el gobierno democrático. Existen los gobiernos comunistas, ¿verdad? Y este es el gobierno que controla todos los recursos y la actividad empresarial del país. Existen las dictaduras militares y son gobiernos autoritarios regidos por la milicia. Ese es el caso de Libia y Pakistán. Y están las monarquías, que el gobernante ha obtenido el poder por herencia. Así que, repito, gobiernos democráticos, el pueblo elige por el voto. Comunista, el gobierno distribuye los recursos. Dictaduras militares, ahí ni se puede hacer negocios, gente, son los militares los que dominan. Y las monarquías, que son gobiernos que han sido obtenido el poder por herencia. Hay 2 monarquías principalmente conocidas, Jordania y Arabia Saudita. Inglaterra no es una monarquía, Inglaterra no es un país democrático. Inglaterra realmente tiene una monarquía que es básicamente social, que su único rol en el gobierno es que cuando alguien gana, el presidente electo va y la reina lo bendice para que empiece a hacer el trabajo. Hay una buena película que ustedes pueden ver que es The Queen, y ahí explica ese proceso importante. Y el otro, que es España, el otro que podemos pensar que es una monarquía, España, en el caso particular de España, el rey Juan Carlos, que es el papá, el más viejito, sí tiene un rol dentro de la Cámara o el Congreso de España, del Parlamento español, perdón,
Y vino porque Juan Carlos fue el principal creador del desarrollo económico de España. Entonces se le dio esa silla en el gobierno que sí tiene voz y voto, pero no es que dirige el gobierno, simplemente participa de él por deferencia a su desempeño. Así que el tipo de gobierno es importante dentro de la política de un país. También el nivel de intervención política. ¿Cuánto los países intervienen en hacer negocios? El ejemplo principal es con Venezuela. Mira, Venezuela llegó al poder, el gobierno dijo, no, hoy todos los negocios que son privados ahora son del gobierno, y le quitó el control. Eso tiene diferentes términos para utilizarle, pero lo que quiero que entiendan es que yo tengo que medir en qué grado el gobierno interviene en las operaciones de una empresa. Y yo también en el aspecto político tengo que mirar sus conflictos políticos, todos los problemas y todos los elementos que están en la política de ese país. Así que el aspecto o factor político o todos los elementos que tengo que mirar. Tengo que mirar los sistemas económicos, y hablamos de ellos en la clase pasada, ¿verdad? Existen 4 sistemas económicos, los repaso rápidamente: capitalismo, socialismo, comunismo y economía mixta. Y de eso no voy a hablar, ¿verdad? Porque de eso hablamos en la clase pasada y eso lo tengo que mirar. Ahora, tengo que mirar los sistemas legales, y los sistemas legales son muy importantes. ¿Por qué son importantes los sistemas legales? Porque me dice cuán protegido va a estar mi negocio dentro de ese país, o cómo yo tengo que hacer negocios dentro de ese país. Y existen 3 sistemas de derecho en el mundo que nos pueden trabajar o que nos pueden afectar. Está el derecho civil, o el que está basado, que es el que nosotros vivimos, que está basado en reglas preestablecidas y detalladas que buscan fiscalizar el comportamiento de los individuos. Ese es el derecho civil. Dice, aquí hay unas reglas y la gente tiene que seguir esas reglas tal y como están definidas. Cada vez que se va a ver un caso, se va a mirar de acuerdo a esas reglas. Contrario al derecho civil, que es el que también está, el que está en Inglaterra, está el derecho común. Y ese es el derecho basado en precedentes. Este sistema de derecho común lo que dice es que básicamente las cosas están basadas en precedentes y prácticas establecidas que son analizadas a través del tiempo. Repito, basadas en precedentes y prácticas establecidas que son analizadas a través del tiempo. Si usted ve los programas o usted va a la corte, los abogados dicen, de acuerdo al caso tal, ¿verdad? Y lo que nos están diciendo es que a lo mejor hay una ley escrita que alguien la interpretó y tomó unas decisiones basadas en eso. En el derecho civil no. En el derecho civil está la regla y nos vamos a seguir por esas reglas, no importa que 10 la hayan hecho de otra manera. Y el último tipo de derecho que es importante en el mundo, especialmente en los negocios, es el derecho teológico. Y el derecho teleológico o derecho religioso está principalmente de los pueblos islámicos y está basado en la fe y en las creencias y doctrinas religiosas. Y básicamente en ese aspecto principal, todas las decisiones se basan principalmente en el Corán. Por eso ustedes ven que si alguien roba le cortan la mano porque ahí está en el Corán, o que si una mujer ha cometido algún problema le tiran piedra, se me fue la palabra, pero básicamente que establece que en esos países usted no puede cobrar intereses, que establece que en esos países usted no puede vender lechón, usted no puede hacer apuestas, ¿verdad? Esos tipos de derechos nos dicen qué hacer y qué no hacer. Así que los sistemas legales son otro elemento del área internacional que tenemos que mirar. El aspecto cultural, he hablado de ello, les digo ahorita, idioma, religión, cultura, etc. Ese es otro elemento importante. No nos dejan de afectar los factores tecnológicos que pueden cambiar de país en país, y la infraestructura de cada país y la forma de distribuir en cada país que nos pueden afectar. Ahora bien, y para terminar, hay 5 modalidades que yo puedo hacer para yo entrar o hacer negocio en otro país.
hay 5 modalidades que yo puedo hacer para hacer negocios o entrar en otro país. Y les voy a hablar desde la más básica y de menor riesgo hasta la de mayor riesgo y más difícil. La forma más básica de usted entrar a un país es haciendo exportación. Si usted exporta, usted simplemente traslada, vende sus productos a ese otro país y la otra persona, si lo decidió vender o si decidió quedarse con él, eso es problema de él. Usted gana cuando usted le pagan por lo que usted exportó y no tiene otro riesgo que no sea el pago. El segundo nivel o modalidad son las licencias. Y en las licencias yo le doy el derecho a otros que usen mi nombre a cambio del pago de una licencia. Eso es lo que es un Burger King y un McDonald's, ¿verdad? Cuando hay un pago, un Burger King o un McDonald's, la gente paga por el derecho de usar ese nombre. O, ¿verdad? O lo que es Disney, cuando le vende a Mattel para que venda los juguetes de ellos. Realmente le digo, ok, tú puedes usar mi nombre y yo me pagas un fee. Y ahí pues tengo una mayor intervención, pero tengo un control porque de alguna manera las reglas del juego de esa licencia las coloco yo. Y en muchos casos yo puedo quitarle esa licencia, cuando yo